¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Una tragedia, lamentablemente, se vive allá en Colombia, otra nación del cono sur del Caribe, azotada por un terremoto. Hace unas semanas hablábamos precisamente de lo que pasaba en Venezuela. Ahora, lamentablemente, se presenta también, por supuesto, en Colombia, donde, según los datos hasta el momento, superan ya los 100 muertos acaecidos precisamente en este hecho. ¿Cómo valoramos lo que está pasando en Colombia? ¿Cómo explicamos también, por supuesto, el impacto en cada una de las regiones? ¿Cómo se tendrá que mover ahora con un nuevo mapa político? También Colombia tendrá que dejar de lado estas diferencias. ¿Cómo vamos entendiendo este aspecto? Voy a platicar con John Forero. Él es geólogo, analista geopolítico y a quien le agradezco muchísimo de verdad que esté con nosotros. John, gracias por acompañarnos. Jesús, muchísimas gracias por la invitación y un fuerte abrazo para la gente que está viendo en este momento. ¿Cuál es la situación que priva en este momento en Colombia, John? Bueno, básicamente en este momento son más de 20 municipios, pequeñas ciudades y grandes ciudades capitales, que tienen afectaciones con pérdida de vidas. Todo básicamente son las principales ciudades y municipios que están en el borde occidental de Colombia, porque pues para poner en contexto lo que acaba de ocurrir tiene que ver con lo que se conoce como el cinturón de fuego, que es toda la sutura que va desde Chile, pasando por Ecuador, Perú, Colombia, todo Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Alaska y después entra a Japón, pasa por Filipinas, por las costas de Corea, bueno, en fin, lo que ya hemos visto, que siempre se presentan constantemente, es donde está el 90% de los volcanes y donde se presenta el 90% de los eventos sísmicos fuertes en el mundo. Colombia no es la excepción. Colombia está incluso en un punto de inserción de cuatro placas. La placa suramericana, que es la placa continental donde reposa el país, donde está Brasil, Venezuela. Está la placa Caribe, que es una placa pequeña, que es donde están las Antillas. Está la placa que se conoce como Cocos, que es la placa que choca con la costa pacífica de Centroamérica. Y está la placa Nazca, que es la que se va subduciendo por debajo de América y es la que más se mueve. Entonces, en ese movimiento, pues se generan los volcanes y se generan estos eventos sísmicos como el de Venezuela, que está más lejos de la costa, pero que igual tiene esa implicación. Y eso es lo que estamos viendo hoy por hoy. Eso sumado a una componente política delicada del manejo de la gestión del riesgo, Jesús. A eso quería también llegar, que ahorita retomaría este punto científico que nos das, pero el tema del manejo del riesgo, ¿cómo lo vamos entendiendo? Ahorita nos decías, es un manejo delicado el que se está viviendo. Sí, porque es que no podemos olvidar que el 7 de agosto hubo cambio de administración, cambio de gobierno. Cuando hay un cambio de gobierno, se debe hacer empalme del gobierno saliente con el entrante, independientemente que haya diferencias políticas que sean de otras corrientes. Ocurrió en el 2022 entre Iván Duque y Gustavo Petro, dos personas absolutamente diferentes que no se quieren, pero que se reunieron para hacer empalme. Yo le entrego, usted me recibe. Y eso se ha hecho siempre. Este señor Abelardo de la Espriella no quiso hacer empalme, él se inventó un montón de cosas y dentro de eso no hizo empalme de una entidad muy importante que se llama la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En este momento no hay dirección, o sea, no hay quien la direccione. Hay un montón de gente allá como esperando que le den órdenes y pasa este tipo de eventualidades. Pues bueno, aquí estamos abocados en este momento a que el presidente Abelardo de la Espriella esté prácticamente jugando con el futuro de más de ciento y pico de familias que tienen parientes que han fallecido sin saber otros desaparecidos cómo sea su suerte, si salgan vivos o no, más la infraestructura que se ha dañado. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Jesús, ha sido un botín de los corruptos en Colombia durante décadas, porque ha sido una entidad a la que no le han prestado atención y es con la que se paga favores políticos. ¿Por qué? Pues porque es una unidad donde cuando hay una eventualidad como esta, nadie le pregunta a quienes la manejan en qué se gasta el dinero. Es decir, voy a poner un ejemplo muy corto. Supongamos que Jesús Escobar Tobar es el presidente de Colombia y me nombra mi director y yo soy corrupto. Entonces ocurre una erupción volcánica. Pues yo agarro el dinero que está ahí y hago contrataciones con amigos, conocidos y contrato rollos de papel higiénico al 1000% más
y contrato baterías de baño y un montón de cosas que no se usan, dinero que nadie le hace seguimiento porque no tiene trazabilidad. Ese es un peligro que hay hoy por hoy en Colombia, porque el gobierno de Abelardo de la Espriella tiene muchísimos cuestionamientos en cuestión de corrupción, un gobierno que acaba de empezar, pero la gente que nombró, como el ministro de Vivienda que va a estar encabezando esto, que se llama Jaime Beltrán, y que fue destituido como alcalde de Bucaramanga por corrupto, pues ahora va a estar ahí ayudando en el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. O sea, son dineros que pueden no llegar a las personas que lo necesitan porque hay un montón de buitres corruptos en Colombia que no tiene distingo de ser derecha o izquierda, eso tengo que dejarlo claro. La corrupción es transversal y es inherente al ser humano, lamentablemente. Oye, ante este escenario que nos estás pintando, querido John, ¿cuál es la organización ciudadana? ¿Cómo se está organizando la gente? ¿Está esperando? ¿Está actuando de una manera más proactiva? Está actuando, está actuando muy bien. Los grupos que han estado con el pacto histórico se están moviendo fuertemente en distintas ciudades, gestionando ayudas para enviar allá. Incluso estamos esperando una confirmación para salir varias personas mañana hacia Quibdó en el Chocó, que de las ciudades es la más abandonada de todas. Entonces, muy posiblemente saldremos mañana temprano, mañana 11, un grupo a llevar ayudas y a ayudar en todo lo que sea necesario, porque aparte de ser geólogo, trabajar como analista geopolítico, creador de contenido, tengo formación como rescatista. Entonces, varias personas, al igual que yo, vamos a hacer todo lo posible por ir a ayudar. Ese punto, querido, de la famosa solidaridad que se presenta en momentos como este y en donde aquí en México lo vivimos con el terremoto del 1986 e incluso también en parte con el sismo del 2017, en donde ante autoridades que se quedan pasmadas, ya sea por incapacidad o como bien lo señalas, por corrupción o por disputas políticas, tiene que ser el pueblo, la gente, el que salga directamente a ayudar al pueblo y a la gente. No hay hasta el momento ninguna limitación ni restricción para que la gente pueda operar. Me refiero a que si la autoridad No, no está poniendo trabas, algo así. no. Bueno, sí hay una traba que es llamativa. El alcalde de la ciudad de Pereira hizo un llamado, no sé si ya se hizo en firme, pero al toque de queda. Y uno se pregunta, ¿cómo puede haber un toque de queda en medio de una situación donde hay gente debajo de los escombros? Es ahora donde se necesitan manos ayudando. Si hace un toque de queda es que está impidiendo que la gente salga a la calle. Entonces, si la gente no sale, ¿quién va a ayudar? El ejército solo no puede. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay muchísima gente gestionando ayudas. Y aquí hay que tener cuidado y saber los que quieren ayudar por vía de quién lo hacen, porque también en estas situaciones lo sabemos, eso pasa en todo el mundo y en el ambiente latinoamericano es muy común que llegan los avivatos a personarse de recursos que no le corresponden. Entonces, no sé, cualquier influencer dice, vamos a recoger dinero en esta liga, en esta link, entre y mande dinero. Y resulta que ese dinero no llega a donde se necesita. Entonces la gente tiene que saber si va a aportar, si va a ayudar, con quién hacerlo y cómo hacerlo. Sí, porque, corrijo, 1985, el terremoto en México. Eh, Ujú. Porque efectivamente, es ahí donde, como dices, aparecen los vivales también que se aprovechan de toda esta situación. ¿Cómo se organizan, queridos? Es decir, ya en el campo, o sea, ¿cuál es la estrategia que van siguiendo ante un escenario caótico? No sé, ahorita de Choco, que es uno de los lugares más abandonados. ¿Cómo te vas organizando precisamente para poder tratar también con las personas, para apoyar a las personas que hoy están viviendo un momento tan complejo? Bueno, en este momento la población civil se ha organizado en torno a, eso es, digámoslo, una ventaja, entre comillas, de lo que la contienda electoral acaba de terminar. Es decir, hay grupos de jóvenes, hay grupos de profesionales, de adultos, etcétera, que tienen sus grupos de WhatsApp, que acaba de terminar la contienda electoral y está ahí calientico, o sea, están reunidos. Apenas ocurrió esto en Cali, en Pereira, en Manizales, en Armenia, en Quibdó, en Ibagué, pues se reunieron y activaron los grupos de WhatsApp. Yo estoy en varios de ellos, empezaron a crear links, ligas para que la gente registre sus ayudas de otras ciudades, gente que está en esos grupos de 100, 200 personas. Tengo un camión, lo pongo. Entonces otra persona dijo, listo, en mi casa podemos poner acopio. Entonces ya venía la gente organizada para para otras cosas, pero que sirvió para esta eventualidad. Ahorita mencionabas el papel de Abelardo del Espriella, ya Estados Unidos anunció también respaldo a todo eso. ¿Podemos esperar
¿Qué podemos esperar de Del Espriella? O sea, ¿qué podemos esperar de este personaje bajo una situación de esta naturaleza en donde el liderazgo político, pues precisamente se ve retado por las necesidades de respuesta? Lamentablemente yo no esperaría nada bueno de él. Ojalá le vaya bien por el bien de Colombia, pero no espero nada bueno de él porque su historia de vida no nos habla bien de él, en primer lugar. En segundo lugar, hoy, cuando él se presenta como presidente de la República en una rueda de prensa para un puesto de mando unificado, que es cuando se reúnen las entidades y dicen qué van a hacer en una eventualidad de estas, él llegó cual vedette a saludar, a pavonearse como si estuviera en campaña, como si estuviera en una pasarela en Hollywood. Y eso, mientras estamos viendo que hay más de 100 personas muertas, es una falta de respeto, sumado a que él ha estado vinculado en casos de corrupción, ha estado vinculado en situaciones complejas con paramilitarismo. Entonces, esperar uno que una persona que llega de forma fraudulenta a la presidencia de la República con ayuda de Israel y Estados Unidos vaya a actuar bien, es casi que un tiro al aire, es casi que o sea, es hacer una oración y esperar que no haga las cosas mal, más bien. ¿Qué esperas de la ayuda internacional, querido? ¿Cómo ves el tema de la ayuda internacional? Ahorita que lo mencionabas, Israel, Estados Unidos metidos de lleno en la campaña del Espriella, pueden tratar de aprovechar también la circunstancia en un momento Sí, dado. recibir ayuda de Cuba, recibir ayuda de México, recibir ayuda de Venezuela, es algo común, somos pueblos hermanos. Pero recibir ayuda de Israel, recibir esa ayuda de Estados Unidos es preocupante, porque Estados Unidos siempre que da un peso, está recibiendo cinco a cambio, en especie y adueñándose. Y lo mismo hace Israel. Ellos tienen dos proyectos gigantes, que son el Gran Escudo de las Américas, que llega hasta Ecuador, y aquí cambiándole el nombre al Golfo de México por Golfo de América, diciendo que Venezuela es un estado 51, que Cuba en cualquier momento es de ellos, y así sucesivamente hace lo que se le da la gana. A Colombia ya le dio la orden que deshiciera cualquier acuerdo con China, cuando nosotros deberíamos estar buscando ambientes multipolares. Entonces, eso, sumado al proyecto sionista pentecostal que viene desde Israel, es preocupante, porque con el cuento de las ayudas nos podemos llenar acá de militares israelíes, nos podemos llenar acá de un montón de locos supremacistas que por el cuento de venir a ayudar se vienen a quedar con lo nuestro. Porque lo decía la obra teatral El Vicario de 1964. Ellos llegaron, nos dijeron recen y cierren los ojos. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia en la mano. Sí, porque el problema luego no es cómo entran, sino que ya no se quieren salir, ¿no? Claro, así lo hacen. Entonces llegan, se quedan con todo. Ya está pasando. Uno lo ve, lo hemos visto en televisión, documentales como algo anecdótico. Los Amish. Los Amish llegan, se adueñan de tierras, cultivan, viven como si fuera el siglo XIX, pero cada vez toman más poder los Amish y cada vez son más cercanos a esa visión pentecostal, sionista, que se ha expandido en Argentina, se ha expandido fuertemente en Bolivia y lo están haciendo en los llanos orientales en Colombia. Entonces, esta gente, con el cuento de la ayuda, pasan cosas como esa. Lo vimos en Venezuela. En Venezuela, queriendo entrar con la ayuda, se están adueñando de lo que está pasando en Venezuela. Oye, yendo precisamente en ese marco y aprovechando tu expertise y tu conocimiento como geólogo también, muchas personas se preguntan si estos son advertencias, es decir, que si va ligado, o sea, si pasa en Venezuela va a pasar en Colombia, si pasa en Colombia tiene que pasar en Panamá y si pasa en Panamá tiene que pasar en México, si esto ya es cíclico o son simples casualidades de los movimientos de las placas. Bueno, aquí hay dos cosas que son llamativas. La primera, pues estamos todos en la sutura que es el cinturón de fuego. Así que en geología no se puede predecir un sismo. Puede que mañana haya uno en Japón, puede que haya uno mañana en Tailandia y eso no tiene nada que ver con las eventualidades políticas que estamos viviendo. El hecho que haya ocurrido en Venezuela, que haya habido algo similar en Ecuador, en Panamá, en Colombia, yo lo llamaría en este momento, y siendo muy parco con eso desde lo técnico, una coincidencia que tiene que ver con el cinturón de fuego, con las placas, que somos latinos y que están pasando los eventos políticos. He visto por ahí muchas personas con unas teorías muy conspiranoides de que si esto ha sido provocado o no. Yo no puedo decir que sí tajantemente ni que no tajantemente por algo muy sencillo, Jesús, y es que la ciencia ha avanzado muchísimo, la tecnología, sobre todo la tecnología de guerra.
Entonces, hoy, como geólogo, les digo que esto es una eventualidad que ocurre por la naturaleza movimiento de las placas tectónicas. Pero ojo, en 20 años puede pasar porque así ha sido, que salgan unos documentos desclasificados de la CIA contando que ellos, con una tecnología superior que nadie conocía en el 2026, provocaron este tipo de cosas. Claro. Lamentablemente, la realidad muchas veces supera cualquier conspiración, ¿no? Sí, y esas conspiraciones se vuelven realidades 30 años después de que ocurrieron. Claro. Vaya forma de iniciar, querido John, un cambio de gobierno, como bien dices, que ya de por sí hay preocupación en muchos lados sobre la presencia de Abelardo de la Espriella, por lo que ha dicho Abelardo de la Espriella, por lo que ha hecho Abelardo de la Espriella, la toma de posesión, tú lo sabes mejor que yo, ver a rabinos gritando arriba Israel, ese tipo de, de cuestiones tan particulares. eh, Arranca una especie de, ya nos decías, no podemos predecir ni mucho menos, pero una especie de pues de advertencia, de sello de lo que puede ser este gobierno, si lo queremos ser un poco literario, incluso la comparación. Sí, así es, tal cual. En este momento, aquí en Colombia tenemos un dicho que dice, con el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Entonces estamos viendo el comienzo cómo es. Ayer, perdón, el 8 de agosto, hubo unos temas de terrorismo en dos departamentos de Colombia. ¿Y el presidente dónde estaba? Estaba tomando trago porque le gusta el alcohol en la Feria de las Flores en Medellín junto al alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia. Entonces empieza uno a ver eso, ¿no? Durante 4 años dijeron que Gustavo Petro era un borracho, pero no hubo ni una foto con él tomándose una cerveza. Dijeron que un drogadicto, pero nunca hubo una foto consumiendo algún tipo de alucinógeno. Que si tenía los ojos rojos, él no podía tener gripa, él no podía estar enfermo, era porque tenía drogas encima. Pero hemos visto videos, fotos, él mismo contando, borracho, tomando alcohol, con un montón de historias de Abelardo de la Estrella, pero hay toda una progresía mediática que construye en él un relato diferente. Nada más un ejemplo para terminar con eso, Jesús. Y es que cuando en la época de aquí siempre ha habido conflicto armado, entonces había un lamentable asesinato de una persona en un municipio, los medios lo mostraban como si fuera la Tercera Guerra Mundial en Colombia y la culpa era de Petro. El día de antier asesinaron unas personas en un departamento, también por un tema de terrorismo, y el periodista es tan descarado que dice que son pequeños eventos aislados. Así utiliza esa frase. Es absurdo porque esa es la forma de crear el sentido común y de hacer la fábrica de consensos para que la gente piense lo que ellos quieren que la gente piense. Claro. John Forero, yo quiero agradecerte de verdad estos minutos para nuestra comunidad, si nos permites estarte molestando durante todo Aquí este estoy a la orden. proceso y agradecértelo mucho, querido. Vale, Jesús, muchísimas gracias a ustedes por la deferencia y aquí voy a estar siempre que lo necesiten.